podemos empezar hoy estas jornadas que son las primeras actividades del proyecto BAMAC, un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación La Caixa, que busca analizar la posición de las grandes ciudades como Barcelona en la protección de las personas que se ven forzadas a emigrar a causa del cambio climático. Las jornadas de discusión que hemos propuesto tienen como foco la discusión sobre las metrópolis frente a los desplazamientos medioambientales. En el día de hoy vamos a discutir las metrópolis ante la emergencia climática, responsabilidades medioambientales y desplazamientos forzados. En esta primera jornada vamos a abordar este doble rol que tienen las ciudades, tanto como posibles actores de expulsión, pero también como actores potenciales de acogida. En la sesión de mañana, a la misma hora, vamos a abordar la cuestión metrópolis de acogida climática, planes y acciones posibles desde las ciudades. En esta segunda sesión, nuestra propuesta es discutir las acciones del pasado y los planes para el futuro que se han hecho en diferentes ciudades para desarrollar de mejor forma los instrumentos de acogida para las personas desplazadas por causas medioambientales. En nombre, bueno, yo soy Thales Speroni, uno de los investigadores del proyecto BAMAC, investigador del Observatorio de Derecho Público de Barcelona y del CERN Migraciones, de la UAB y de la UB. Me gustaría dar la bienvenida a todas y a todas y también aprovechar para agradecer a las organizaciones que nos han apoyado, además de las organizaciones que también hacen parte del proyecto BAMAC, como la Comisión Catalana de Acción por el Refugio y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, así como, que yo había mencionado antes, el Ayuntamiento de Barcelona y la Fundación La Caixa. Me gustaría agradecer a Claxo Latinoamérica en general y en particular el GT de Migraciones y Fronteras Sur-Sur, el GT de Procesos Urbanos Latinoamericanos y el GT Metabolismo Social y Justicia Ambiental. También me gustaría agradecer a RESAMA, la Red Sudamericana para las Migraciones Medioambientales. Sin más, con este discurso protocolar, me gustaría pasar a la palabra a Xavier Cubies, que es el director de Servicios de Migraciones y Refugio del Ayuntamiento de Barcelona, que nos va a dar la bienvenida y también contar un poco sobre la acción de la ciudad de Barcelona. Muchas gracias. Xavi. Muy bien, pues muy buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado a poder estar en estas jornadas, pero sobre todo muchas gracias por el trabajo que se está haciendo, ¿no? En estos momentos desde los diferentes partners, desde las diferentes personas que estáis en este proyecto. Yo no me extenderé mucho. La verdad es que cuando a nosotros nos pusimos en contacto vía el Departamento de Ciencia y Universitats del Ayuntamiento de Barcelona y contactaron con nosotros para explicarnos diferentes proyectos. Entre ellos vimos este proyecto que lo veíamos como realmente un tema que coincidía mucho con la estrategia que estábamos trabajando en este momento, ¿no? Y una estrategia que lo resumiré sobre todo en dos puntos, ¿no? Por una parte, la voluntad de la ciudad de Barcelona, ya histórica desde hace tiempo, de ser un punto de encuentro, un punto de refugio, ¿no? En su momento lanzamos aquella idea de Barcelona Ciutat Refugi, ¿no? Barcelona Ciudad Refugio, que en aquel momento, que fue coincidiendo con las situaciones que no eran climáticas en aquel momento, sino la situación de Siria, supuso 2,5 millones de personas que estaban en la calle pidiendo queremos acoger, ¿no? Desde aquella estrategia y desde aquel momento, la voluntad de la ciudad de Barcelona ha continuado con esta idea. Y esta es una de las partes que nos importa mucho, ¿no? ¿Cuál es el papel que tienen que jugar las ciudades
en toda la situación que nos encontramos ya actualmente y toda la situación de futuro, ¿no? Esta idea de ciudades, ¿no? Como muy bien has comentado, como en algunos momentos de expulsión, porque realmente también ejercemos esta expulsión muchas veces desde las ciudades, pero sobre todo lo que más me interesa es esta idea de acogida y de refugio, que es lo que trabajamos desde la Dirección de Inmigración y Refugio del Ayuntamiento de Barcelona. Y en segundo lugar, hay un tema que también nos interesa muchísimo, y es que nosotros desde siempre hemos trabajado la parte de inmigración eh, separado de lo que sería refugio, ¿no? Con la idea de que refugio es algo que tiene unas connotaciones muy determinadas. Pero sí que es cierto que durante mucho tiempo hemos trabajado la idea de refugio en su globalidad, ¿no? Todas las personas que llegaban a la ciudad, que provenían de situaciones de conflicto, de refugio, de persecución, etcétera, etcétera, bueno, dábamos un trato determinado. Claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Y por eso nos coincidía mucho con estas jornadas, porque realmente yo estoy aquí también para aprender, ¿no? Porque estamos en una situación de realidades diferentes. Estamos encontrando que cada una de estas personas que llegan con una situación de refugio son situaciones realmente diferenciadas. Y dentro de estas situaciones diferenciadas, lo vimos muy claramente con toda la llegada de las personas provenientes de la invasión de Ucrania, ¿no? En el momento en que llegaron, que era por un conflicto bélico, pero que llegaban con una condición muy determinada y unas necesidades muy determinadas, y empezábamos también a trabajar toda la idea de lo que pensamos que ya está aquí, ¿no? Que son estos desplazamientos debido a situaciones medioambientales. Por tanto, nos coincidía perfectamente con la idea que estábamos empezando a desarrollar, que no todas las personas que están en una situación de refugio es la misma situación. No es lo mismo una persecución por orientación sexual, por una invasión de tu país, por una guerra, por un conflicto bélico, que por una situación que es la que nos interesa investigar e ir adelantando, ir avanzando, que es por el tema medioambiental. Por tanto, yo no quiero tampoco enrollarme más, ¿no? Agradeceros mucho también en nombre del ayuntamiento que represento también en este momento, este trabajo que se está haciendo y ver, no el futuro, sino la realidad actual, porque esta realidad ya está en estos momentos aquí, ¿no? Por tanto, bienvenidos y muchas gracias por darnos la oportunidad de colaborar y de aprender, evidentemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. Eh, bueno, siguiendo, me gustaría pasar a la palabra a Dilara Ekman, que es una de las co-directoras de SECAR, la Comisión Catalana de Acción por Refugio. También es politóloga con máster en Gobernanza Global y Derechos Humanos y nos va a también dar la bienvenida y contar un poco de la trayectoria de la organización con relación a esta materia. Dilara. Hola, buenas tardes a todos y todas. Para algunos creo que buenos días. Primero de todo, me gustaría dar las gracias a los compañeros del CERN por darnos el espacio en este inicio de las jornadas y a todos los que están aquí, ¿no? Por el interés que han mostrado en el abordaje de los desplazamientos medioambientales y la relación, ¿no? con las metrópolis. Cuando nos propusieron participar en este proyecto como organización, no tuvimos ninguna duda. Dilara, perdón en cortarte, el micrófono está muy bajo. Realmente no te escuchamos. ¿Así mejor? Muchísimo mejor. Pues decía que cuando nos propusisteis participar en este proyecto como organización no tuvimos ninguna duda, pues conecta dos temas que para nosotras son fundamentales. Por un lado es el de trabajar para documentar y visibilizar los desplazamientos medioambientales, ya sea por cambio climático como por la implementación de proyectos extractivos, con el fin, ¿no?, de generar evidencias para exigir que se conceda algún tipo de protección a las personas desplazadas transfronterizamente. En este sentido, como decías, llevamos un largo recorrido de trabajo. Hemos documentado este tipo de situaciones en regiones de Guatemala, de Colombia, de Honduras, de México, y parte de este trabajo ha sido en colaboración con el CERM y otras entidades e instituciones. Un ejemplo, ¿no?, pequeño de este trabajo, pero creo que valioso, ha sido el liderar iniciativas como la creación del Observatorio NAUI, el cual se ha concebido o se concibe como un espacio de investigación y divulgación en red sobre el desplazamiento forzado y las vulneraciones de derechos ambientales. Como decía, por otro lado, hay un componente que es especialmente relevante para nosotros,
que es el trabajar en clave municipalista, es decir, en cómo desde el municipalismo comprometido, como institución más cercana a la población, se pueden dar estos espacios de protección, entendiendo que tienen un marco de actuación en el ámbito de las políticas públicas a pequeña escala, que representa una ventana de oportunidad para con los desplazados ambientales. Y esto, como habéis recogido en las intervenciones anteriores, visibilizando también que las ciudades, a través de su propio metabolismo urbano, en términos de energéticos, de materiales, de flujos de información, tecnológicos, tiene una corresponsabilidad por la generación de externalidades, principalmente en los países del sur global, países que son origen de gran parte de estos desplazamientos. También voy a ser breve, quiero como terminar diciendo que queda mucho trabajo por hacer, pues aunque tengamos constancia, ¿no?, que cada vez existen más personas que son desplazadas por estas casuísticas, por los impactos del cambio climático, aún es una realidad que le queda un largo recorrido para que sea abordada desde una perspectiva integral, es decir, política, social, económica, en términos de protección, de reparación, de mitigación, pero que sin duda espacios como este y el trabajo en red, ¿no?, a través de pues, las alianzas entre entidades, instituciones, academia, municipalidades, es lo que va a generar, ¿no?, que se pueda colectivamente crear propuestas de acciones concretas, que también se trata de eso, ¿no?, de pasar de la parte de disquisición a empezar a abordar planes de acción concretos. Y nada, lo dejo aquí. Muchísimas gracias y te doy paso para que puedas presentar y moderar la primera mesa. Muy bien, muchas gracias, Dilara. Muchas gracias también a Xavi. Entonces, empezamos con nuestra primera ponencia, nuestro primer invitado del otro lado del charco. Estoy hablando de Carlos Antonio Soria D'Alorso, que es un destacado académico y profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una amplia experiencia en investigación y enseñanza en sociología y estudios urbanos. Su destacada participación en el GT Claxo de Metabolismo Social y Justicia Ambiental lo ha llevado a centrar su investigación en los procesos de metabolismo social y su impacto en la equidad ambiental, especialmente en contextos urbanos y regionales. Ha liderado numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y ha demostrado en toda su carrera un compromiso con la promoción de políticas ambientales justas y equitativas, que lo ha posicionado como una figura influyente en el ámbito de los estudios ambientales en Latinoamérica. Muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y te doy la palabra. Hola, buenas tardes con todos. Un placer compartir en esta mesa. Yo quiero en este espacio reflexionar sobre 3 casos que tenemos en Perú, 2 de ellos en la ciudad de Lima, y todos ellos involucran migrantes y nos permiten también entender cómo la problemática de los migrantes, que se va a incrementar en el contexto del cambio climático, nos plantea desafíos en términos de políticas públicas, ¿no? Tenemos un primer proyecto que se llama el Anillo Vial Periférico, que pretende construirse sobre una avenida que se llama Separadora Industrial. Separaba una zona residencial de una zona industrial. Esto, cuando yo era un niño y iba a la escuela en los años 70, era la periferia de la ciudad. Y aquí llegaron migrantes andinos que se instalaron sobre un terral. Cuando yo iba al colegio, en el hoy próspero distrito de Santiago de Surco, el parque al lado del colegio era un terral. Y mis profesores, en particular los que venían del colegio público, un día cogieron pala y pico, y después de que los vimos una semana de tirar pala y pico a la hora del almuerzo, los alumnos no, los acompañamos y construimos un parque, que hoy día es verde, lo riega el municipio, etc. Bueno, en Separadora Industrial ocurrió lo mismo. Llegaron los migrantes a un terral que tenía mucho calor y comenzaron también a aprovechar las aguas del canal llamado Surco, que pasa por ahí, que luego fue tapiado y
totalmente sellado, quedando debajo de una autopista. Y las pocas áreas de tierra que había, instalaron árboles, instalaron flores. Hoy tenemos 40 hectáreas de arbolado urbano, donde la gente realiza actividades eh, como tai chi, como reuniones de fines de semana donde hay música, la gente sale con los niños, en fin, todas las actividades propias de un área verde en un contexto de un océano de cemento, ¿no? Entonces, eh, en el año 97 se propuso la idea de hacer este anillo vial periférico y apareció la empresa Ferrovial con una propuesta de iniciativa privada. Hoy se ha relanzado el proyecto, el Ministerio de Transportes está llamando postores y curiosamente el organismo que promueve la inversión estuvo en Madrid hace poco conversando con Ferrovial sobre esta posibilidad, ¿no? Aquí lo que nos preocupa es que no estamos en contra de las vías, ¿no? Sino que estos ciudadanos lo que están planteando es, nosotros migramos, nos instalamos, construimos un espacio verde al lado de nuestra casa y hoy día la autoridad política decide que lo más sencillo, en lugar de hacer una vía subterránea o elevada o de comprar las casas de la gente para hacer ahí la vía, claro, lo más fácil, tirémosle cemento a las 40 hectáreas de verde que quedan, ¿no? Ese es un primer elemento. Y tenemos en ese contexto gente andina de habla quechua, que tienen 40, 50 años ahí, es decir, están en edad avanzada muchos de ellos, y ven como imposible retirarse de ahí y ponerse en el plan de compremos una casa, consigamos una hipoteca, etcétera, ¿no? Eufenia Colqui Calderón, de 70 años, nos dice, vine hace 18 años, todo era roca y ladera, caminábamos casi echados, trabajamos día y noche. Ahora ya tengo mi casita, ¿a dónde me voy a ir? Me duele la cabeza cuando pienso que van a derrumbar mi casa. Y bueno, otro caso es el de Loma de Mancaes. Lomas de Mancaes son una de las 19 lomas costeras que tenemos aquí en la zona del anticiclón del Pacífico Sur. La costa de Chile y de Perú no tiene una presión atmosférica alta, sino por el contrario muy baja. Entonces lo normal es la neblina, pero esta neblina encima de 300 metros se acumula y coloca vegetación de mayo a octubre. Entonces, de mayo a octubre tenemos inmensos espacios verdes en varias partes de la ciudad, con la flor de Amancaes, que es la flor símbolo de la ciudad de Lima. Y en estos espacios también encontramos niños haciendo recreación, entrenamiento, encontramos universitarios haciendo investigación, encontramos vecinos que porque son andinos y vinieron de la sierra, extrañan el campo, y yo recibo muchas veces en los atardeceres hermosas fotos de cómo la ciudad se ve al atardecer desde arriba, incluso con el sol en el horizonte, hundiéndose en el mar, etcétera, ¿no? Entonces aquí 4 mujeres que fundan Protectores de la Flor y Loma de Amancaes organizan un circuito ecoturístico en el año 2014. Pero se encuentran también que el alcalde está interesado en lotizar terrenos, ¿no? Y lo hace a través de algunos de los líderes locales, vecinos de estas señoras, que van lotizando cerros. ¿Y en qué momento lotizan? Pues en la época seca, ¿no? Cuando todo aparece como un terral. Entonces, entre noviembre y abril, la venta de terrenos es generalizada, y resulta que estas señoras iban a quejarse con el alcalde que está ocurriendo tráfico de tierras. Pero en algún momento me enseñan las fotos y ¿qué hay? Que son los teodolitos del municipio con los funcionarios del municipio que están dibujando los polígonos con cal para poder vender los terrenos, ¿no? Entonces, en esos momentos les tuve que explicar y que el alcalde pues estaba en el negocio, ¿no? Y que no iban a sacar nada con ellos, que teníamos que ir encima de ellos. Y fuimos al Ministerio de Gobierno. Hoy en día tenemos la Fiscalía acompañando a estas señoras a reforestar con Amancaes.
Tenemos también la presencia del Instituto Forestal, ¿no? El Servicio Forestal, el CERFOR, que inclusive llegó a iniciar acción contra estos invasores de terrenos. Un tercer caso tiene que ver con el aeropuerto de Chinchero, ¿no? En la zona de la ciudad de Cusco tenemos un aeropuerto que está en el medio de la ciudad y se ha planteado reemplazarlo por un nuevo aeropuerto en la Pampa de Chinchero. Pero resulta que la Pampa del Chinchero es un lugar muy especial desde el punto de vista cultural. Permanecen ahí todavía los últimos 14 ayllus. El ayllu es una forma de organización comunal de lo más básica, en el que varios grupos de familias extendidas manejan un pedazo de tierra y manejan esa producción para varios fines, ¿no? El autoconsumo, pero también los servicios hacia la autoridad, digamos, el pago del impuesto o la contribución hacia la iglesia. Y en Chinchero se encuentra el palacio del Inca Tupac Yupanqui, que con la conquista pasa a ser también una iglesia y se paga el tributo para mantener ese palacio y para mantener a los eh, religiosos que ahí trabajan, ¿no? El aeropuerto que se propone son 500 hectáreas de concreto que van a impermeabilizar el distrito de Chinchero y lo van a separar en un lado este y un lado oeste. Resulta que Chinchero es una zona hidrológicamente de humedales, tiene 4 lagunas, una de ellas, Piuray, aporta el 40% del agua potable de la ciudad de Cusco, y en el proceso de construcción de estas obras ya secaron una laguna y las otras están siendo drenadas, ¿no? Por el interés de reducir la disponibilidad de agua en la zona. El proyecto es pésimamente pensado. Yo he estudiado el estudio de impacto ambiental, he escrito un informe de 80 páginas sobre los errores y los incumplimientos con la legislación, pero aún así el proyecto, por razones de presión política, interés de quienes lo promueven y corrupción, va adelante, ¿no? Esta semana que pasó ocurrió una audiencia ante el juzgado por una acción de amparo que han planteado ciudadanos locales para evitar la construcción del aeropuerto, pero el aeropuerto tiene problemas desde el diseño, ¿no? Han tenido que cambiar la ubicación de la torre de control, por ejemplo, porque los suelos, que son zona de humedal y entonces tienen cavernas, tienen una resistencia muy débil, pues podrían colapsar con una infraestructura pesada encima de ellos, ¿no? En este contexto también uno de los problemas sociales es la enorme migración que se va a generar sobre la zona y la afectación a, como decía, 14 ayllus que el día de hoy continúan produciendo papas para su subsistencia, una serie de otros productos agrícolas como habas, lentejas y demás, así como una presencia de fauna silvestre, en particular llamas y alpacas, que son aprovechadas en Chinchero. Chinchero tiene varios elementos maravillosos, ¿no? Y uno de ellos es la calidad de sus tejidos. Chinchero está a 45 minutos de la ciudad del Cusco, pero es un centro de alta calidad de textiles, eh, que todos hechos por pobladores locales. Entonces ahí va a haber un proceso también de transformación, ¿no? De la actividad económica, del ingreso, con básicamente el entorno de un aeropuerto que se va a destinar a servicios, ¿no? Aún así, ni siquiera se ha planificado adecuadamente cómo hacer ello, entonces la gente, tomando el control en sus manos, está construyendo edificios de 4 pisos pensando que esos son los hoteles que van a recibir a los turistas. Y pues no, sabemos que hay una infraestructura en la ciudad del Cusco, el aeropuerto será un área de tránsito y tu edificio de 4 pisos que has construido va a albergar a algunos viajeros locales, pero no a ese gran contingente de población, ¿no? Entonces, ¿qué identifico en estos 3 casos? En primer lugar, que hay una prioridad de desarrollo de infraestructura que muchas veces no tiene una planificación adecuada, ¿no? Como digo, este es un proyecto que viene desde la década del 80, se aprueba en el año 97
el pensar en una iniciativa privada, pero viene desde los años 80. La realidad ha cambiado mucho. El proyecto continúa identificando que Separadora Industrial, por ejemplo, tiene 10.000 familias, pero ya no es así. Se han reproducido, por supuesto, y donde había una casa, ahora hay una edificación de 4 pisos y ya no vive una familia, viven 4 o 5, ¿no? En el caso de Lomas de Amancaes, igual. Ha habido un proceso de migración fuerte y se ha ido instalando cada vez más casas sobre los que fueron primero terrenos de invasión. En algunos casos tenemos ahora edificios de 4 pisos sobre edificaciones de 300 metros de lote de terreno, ¿no? Entonces, aquí está fallando la autoridad municipal en pensar cuál es la responsabilidad de una metrópoli frente a los desafíos. Primero, de atender los derechos de aquellos que emigraron en el pasado y ya ocupan el espacio en ciertas condiciones. Y segundo, de aquellos otros que van a llegar. Porque resulta que muchas veces pensamos, por ejemplo, en el caso de Lomas de Amancaes, es muy común decir, no, la gente vive ahí porque no tienen dónde vivir y porque son pobres. Bueno, no, un edificio que tiene ladrillo y concreto y tiene 300 metros de edificio por piso y tiene 4 pisos, bueno, eso no es gente pobre. Y si te fijas, resulta que a veces hay 4 o 5 camionetas 4x4. Son comerciantes, pujantes. Ya no es el maestro de escuela que a duras penas ha construido su casita de 90 metros, sino estamos hablando de una edificación de 1.200 metros, ¿no? Entonces hay varias familias, hay un capital. ¿Y por qué se van a vivir al cerro? Bueno, por el lugar de origen y por las relaciones que vuelven a encontrar en esos sitios donde llegan. Y este elemento de las relaciones y el elemento sociocultural no se analiza en los estudios de impacto ambiental cuando se desarrolla infraestructura. Un ejemplo de ellos es el caso del aeropuerto de Chinchero, donde el estudio de impacto ambiental básicamente dice la gente va a mejorar su ingreso. Bueno, eso es demasiado básico. Entonces ahí tenemos un desafío que amarra el tema de captura del Estado, del cual ya nos habría hablado Jeffrey Sachs en el 2015 y Francisco Durán en el caso peruano, con la idea de desarrollar una infraestructura que no tiene un adecuado filtro. Tenemos estudios de impacto ambiental muy pobres, tenemos una institución que evalúa el estudio de impacto ambiental que lo hace a través de terceros, que son consultoras, es decir, con interés de parte, y la calidad de los estudios, que ya me he revisado más de 30 de ellos, pues es deficiente. Las preguntas principales no están en el tema ambiental y peor aún la problemática del cambio climático y la problemática de las relaciones sociales que afectan en particular a poblaciones de migrantes, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista jurídico aquí hay un espacio de trabajo que va a plantearnos un desafío y estoy muy contento de haber participado hoy con ustedes porque creo que en el intercambio de repente hay unas lecciones y unos aprendizajes que podemos recoger de algún otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos, en esta brillante exposición. Realmente nos hace pensar, porque existe la tendencia en los estudios migratorios, en la perspectiva sobre la migración desde Europa, de ver la migración como un problema, ¿no? Y aquí, incluso en tu intervención y en la descripción del primer caso, nos has demostrado y nos has descrito como que los inmigrantes también son agentes de promoción de justicia medioambiental, a la vez que también son víctimas, ¿no?, de modelos de desarrollo que no tienen en cuenta no solo las condiciones materiales, sino también las propias cosmologías y las formas de vida, ¿no? Lo que vuestro grupo de trabajo sintetiza muy bien en estos dos conceptos, ¿no? El de metabolismo social y de justicia ambiental. Muchas gracias, Carlos. Pasamos entonces la palabra a Miguel Pajares, Como bien has dicho, que soy presidente de honor de la Comissió Catalana de Acció pel Refugi y investigo sobre migraciones climáticas y
y he publicado algunos libros y artículos sobre eso. Ya está. No, creo que has introducido algo de alguien de la Sí, autónoma. exacto. Sí, pero bueno, Lo he no, mezclado, perdón, Miguel. es mezclado. Nada, tranquilo, no pasa nada. Bueno, sobre el tema en el que estamos, yo creo que lo más importante de entrada es señalar que son las ciudades del sur global las que hoy están recibiendo a las personas desplazadas por causas medioambientales. La gente que tiene que huir de sus hábitats, de los lugares donde trabajaba, donde cultivaba las tierras o el ganado, etcétera, principalmente se convierten en desplazados internos. No son migrantes, digamos, no son migrantes internacionales, son principalmente desplazados internos que se dirigen a las ciudades del sur global. De hecho, según el cálculo que yo hice basándome en los datos que da Naciones Unidas, por cada persona que emigra de un país del sur global, hay 10 que se desplazan desde las zonas rurales a las ciudades. Por eso las ciudades del sur global están creciendo desmesuradamente. Las ciudades del norte global ya apenas crecen, pero en cambio las del sur global lo están haciendo mucho y lo están haciendo a menudo en barrios que se extienden, desestructurados, que crecen mucho, a veces en zonas costeras, otras veces en otros sitios. Se ha puesto el profesor Carlos Soria nos ha hablado del cerro. En todas las ciudades del sur global hay barrios de crecimiento de población que llega de las zonas rurales y que es muy intenso este proceso. ¿Qué protección tienen estas personas? Si hablamos de las obligaciones de las ciudades, de las metrópolis, bueno, pues en cada país es la que es distinta. En cualquier caso, no hay mecanismos de protección internacional, obviamente, porque son personas que no han salido de su país. Hay un acuerdo de Naciones Unidas que son los principios rectores sobre desplazados internos que se aprobó en 1998, que tampoco la mayor parte de los gobiernos prestan mucha atención a eso. Y por tanto, bueno, pues estas ciudades del sur global se las arreglan como pueden. El norte global no está asumiendo compromisos en ese terreno. ¿Y por qué hablo de compromisos? Fijémonos en cuáles son los motivos de estos desplazamientos. Si hablamos de desplazamientos medioambientales, podemos hablar de los climáticos, de las causas climáticas, pero antes que las causas climáticas se han producido otras causas medioambientales que tienen que ver con la expansión de la industria, con la expansión de las multinacionales, generalmente con sedes en el norte global, pero que desarrollan su actividad en muchos países del sur global. Y bueno, estamos viendo, pues, por ejemplo, en las costas de algunos continentes. Tenemos el ejemplo muy cercano de las costas de África Occidental, aquí, en las que está desapareciendo la pesca, perdón, porque se está produciendo una pesca industrial por parte de grandes multinacionales, grandes flotas que están esquilmando los caladeros y dejando sin sus medios de vida a las personas que vivían de la pesca en las zonas costeras. La expansión en muchos de estos países de la ganadería industrial, de la agricultura industrial, que se produce con grandes acaparamientos de tierra, expulsión de los campesinos de estas tierras, que además utilizan gran cantidad de fertilizantes químicos que está haciendo perder la productividad no solo de esas tierras, sino de las cercanas, que contaminan los ríos con estos fertilizantes químicos, con los nitratos, que también están produciendo daños medioambientales, que a menudo se hace con deforestación y por tanto con expulsión de las poblaciones que viven en los bosques. A mí me gusta dar el dato porque es asombroso. Cuando hice una simple división entre el dato que da Naciones Unidas de deforestación y las dimensiones de un campo de fútbol, pues llegué a la conclusión de que cada día
desaparecen 38.000 campos de fútbol de bosque en el mundo y esto supone desplazamientos de población. O la construcción de grandes presas hidráulicas y ahora muy importante, bueno, siempre ha sido muy importante, pero cada vez lo es más la minería. La minería se practica a cielo abierto, se utilizan grandes extensiones de tierra, se contaminan las aguas porque la minería, la separación del metal de las tierras por un proceso que se llama lixiviación, se hace con lavado y se utiliza una gran cantidad de agua. Ese agua además vuelve a los ríos y a los acuíferos subterráneos contaminada. Eso hace mucho daño, ¿no? Lo mismo la extracción de combustibles fósiles. Bueno, a estos impactos, de los cuales hay una responsabilidad del norte global, porque muchas de estas empresas están radicadas en el norte global, a estos impactos se le han unido los impactos del cambio climático. Hay una cosa que en un estudio que hicimos con la CECAR en Colombia, nos decían los campesinos, la expresión es ahora no sabemos cuándo va a llover. Claro, saber cuándo va a llover es muy importante para cuando se siembra, cuando se recoge, etcétera, ¿no? Las lluvias han cambiado. Ese es uno de los impactos del cambio climático. Ya han cambiado, ya están cambiando los patrones de las lluvias. Ya no llueve como antes, las sequías son mucho más severas, mucho más prolongadas y al mismo tiempo las lluvias cuando caen lo hacen o de forma extemporánea o también de forma intensa, de forma torrencial, produciendo grandes inundaciones. Igual que eso, pues han aumentado los ciclones en muchos países, son más intensos, más severos, hacen más daño. La propia temperatura que tenemos ahora ya con el calentamiento global ya no es idónea para los cultivos en las zonas tropicales y se están perdiendo cultivos solo por la propia temperatura, aumenta la desertificación, etcétera. Estos son impactos del cambio climático de los cuales también hay una gran responsabilidad por parte del norte global. Es decir, hay impactos medioambientales que causa la industria, que son anteriores a los que han empezado a producirse por el cambio climático, y a ellos se les ha sumado ahora los impactos que ya está produciendo el cambio climático. Entonces, como decía, la gente por estas causas tiende a desplazarse a las ciudades. Hay una parte de gente que también emigra, es minoritaria, ya lo he dicho, pero también hay emigración a otros países. Esa emigración, lo que yo he podido comprobar analizando los datos, sobre todo los de Naciones Unidas, es que se produce a países vecinos. Las migraciones que tienen causas medioambientales principalmente están produciéndose a los países vecinos. Ahí tenemos las migraciones, por ejemplo, de los países del Sahel, muy afectados por el cambio climático, como Burkina Faso, Mali. Pues son migraciones que se están produciendo principalmente a los países costeros de África Occidental y sobre todo a Nigeria y a Costa de Marfil. O las migraciones de países también muy afectados por el cambio climático del Cuerno de África, como son Sudán, Somalia, se producen también hacia el sur, hacia Uganda, hacia Kenia. Esas son las migraciones principales. Y se van a ciudades a las ciudades de estos países. Entonces, hay otra pequeña parte, cada vez es más pequeña, voy señalando, que son migraciones de larga distancia. Por ejemplo, migraciones que llegan a Europa, de países africanos, que están muy condicionadas, muy impulsadas por estos desastres medioambientales y climáticos, ¿no? Ahí es muy importante estas migraciones que nos están llegando, detectarlas, saber la dimensión climática que tienen. Es algo que la verdad es que no sabemos muy bien. O sea, ya tenemos una cierta idea de que mucha gente que viene, pues por ejemplo, de África Occidental o de Centroamérica, pues explican situaciones pues que se quedaron sin terrenos de cultivo, que se quedaron sin pesca, que se quedaron... Sí, explican situaciones de este tipo
o que se vieron expulsados por la construcción de una gran presa hidráulica, por la expansión de la agroindustria. Explican este tipo de situaciones, pero no está muy bien estudiado cuál es la dimensión climática que tienen estas migraciones. Sabemos que tiene peso los aspectos climáticos y medioambientales, pero esto es algo que debe estudiarse mucho más. Y en la medida en que lo vayamos conociendo, también tenemos que ir definiendo responsabilidades de los países receptores. En este caso, si hablamos de países europeos, pues sería o del Estado español o de cualquier otro Estado europeo, cuál es la responsabilidad que tiene. Y ahí con esto quiero acabar. Hay que establecer muy claramente que estas personas son merecedoras de protección internacional. Las personas que llegan que han huido de sus países por estas causas que estamos mencionando, son personas que huyen por una acción política que están desarrollando los gobiernos del norte global, o un conjunto de acciones políticas. En primer lugar, la poca responsabilidad que han asumido con la acción de las empresas, de las grandes multinacionales que tienen sus sedes en el norte global y que están haciendo enormes daños en países del sur global. Y en segundo lugar, porque no estamos asumiendo en el norte global nuestras responsabilidades con respecto al cambio climático. Llevamos 30 años de acuerdos climáticos desde la Convención Marco de 1992, en la que ya los gobiernos de todo el mundo se comprometieron a disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático, y sin embargo estas emisiones no han hecho otra cosa más que crecer y siguen creciendo. O sea, a pesar del impulso que parece habérsele dado a los acuerdos climáticos desde el año 2020, bueno, primero desde el Acuerdo de París del 2015, pero sobre todo por todas las manifestaciones de los gobiernos, los acuerdos a los que están llegando, la Unión Europea, etcétera, de reducción de emisiones. A pesar de todo esto, recientemente recibimos los datos del 2023 y seguían creciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Por tanto, los gobiernos están incumpliendo los tratados que han firmado, los acuerdos que han firmado sobre este tema, y son responsables, hay una responsabilidad ineludible de estos gobiernos en lo que les pasa a las personas que tienen que salir de su país a causa de estos impactos. Por tanto, estas personas hay que considerarlas víctimas de estas políticas y en tanto que víctimas son merecedoras de protección internacional. Y esta es la idea final que quiero dejar, que es algo que no tenemos desarrollado. A las personas que vienen aquí migrando, expulsadas de sus países por causas medioambientales, se las considera migrantes económicos y los gobiernos no se sienten responsables de darles entrada, de darles acogida, etcétera. Y sin embargo, sí tienen una responsabilidad y hay que poner a los gobiernos frente a la responsabilidad que tienen y reclamar protección internacional para estas personas. Ya está. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel Pajares. Un poco para compensar mi presentación parcial e incorrecta, me gustaría hacer un poco propaganda de tu reciente libro, ¿no? Emergencia climática y migraciones humanas. Y también del año pasado, y también del año pasado, el bla, 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 el mito del capitalismo ecológico, que va en línea, ¿no? Con el argumento que nos ha presentado hoy de este discurso, de esas narrativas que al final son narrativas que intentan eh, no asumir la responsabilidad real que existen, ¿no? Que los estados y las empresas del norte global tienen. También llamar la atención para tu libro, que de nuestros estudiantes de la UB, de la UAB, siempre es como una de las primeras entradas al tema, que es el libro Refugiados Climáticos de 2020. Con esa propaganda intento compensar mi introducción equivocada al inicio, y muchas gracias, Miguel, por tu aportación y también por tu llamado, que es un llamado no solo narrativo, o sea, no es solo decir, tienen que asumir las responsabilidades, pero nosotros como investigadores, como sociedad civil y como administración pública, eso también significa que tenemos la responsabilidad de exigir la responsabilidad, ¿no? También hay, digamos, una meta responsabilidad de nuestra parte. Y bueno, muchas gracias
por tu intervención. Volvemos al otro lado del charco. Ahora vamos a Brasil con Zenaida Lauda Rodríguez, que es una de las representantes de RESAMA, la Red Sudamericana para las Migraciones Medioambientales. Y Zenaida también es una experta en cambio climático y migraciones ambientales, ¿no? Tiene una trayectoria de estudios ambientales y geografía y actualmente, además de colaborar con RESAMA, trabaja en la Universidad de São Paulo. Su trabajo se centra en los impactos sociales y ambientales y hoy nos va a traer su perspectiva que tiene como carácter diferenciador el abordaje interdisciplinario. Zenaida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te paso la palabra. Muchas gracias, Tales. No sé si puedo compartir una presentación que preparé. Claro, ¿Podría claro. hacerlo? Rápidamente aquí. No sé si ustedes están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, la Sí, estamos viendo. sí, estamos. Perfecto. Bueno, primeramente agradecerles la oportunidad. No sé si es buenos días, buenas tardes. Aquí en Brasil, en Sao Paulo, son buenas tardes a todas y todos. Aquí Un también. enorme placer compartir este espacio, ¿no? Habiendo escuchado antes a Carlos y ahora a Miguel sobre la perspectiva que tienen, sobre las responsabilidades, ¿no? En este caso, los países o el tema que nos llama aquí las metrópolis ante la emergencia climática. Yo quiero traer un tema, algún otro elemento más para esta discusión a partir de una mirada a la metrópoli de Sao Paulo en un contexto de cambio climático, principalmente a partir de las políticas públicas, ¿no? Para poder un poco más introducir otros elementos de discusión. El tema que preparé ahora está dentro de un proyecto de investigación de postdoctorado que estoy realizando justamente ahora en el Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, también es parte de las actividades que hago como investigadora de RESAMA, ¿no? La Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales. Me pareció perfecta la introducción que Miguel hizo sobre las responsabilidades que se tienen, porque me parece que Miguel trajo una visión amplia, ¿no? Una visión más global sobre cómo se dan esas responsabilidades. Yo voy a intentar traer eso a un nivel un poco más local, al nivel micro de las ciudades, para ver cómo dialoga eso y cómo ciertas particularidades que ya Miguel trajo en relación a las vulnerabilidades se manifiestan fuertemente en ciudades, en países del sur global, ¿no? De donde yo vengo en este momento y donde la mayoría de investigaciones que yo he realizado sobre este tema. Entonces, me parece que un primer punto de partida es entender por qué es importante incluir a las metrópolis en el debate sobre la movilidad humana, sobre los factores climáticos y los desastres, ¿no? Bueno, como ya todos lo adelantaron, los factores ambientales y en particular el cambio climático es uno de los mayores desafíos que la humanidad enfrenta, no solo por el hecho de que genera desastres o puede dar lugar a movilidades, me parece a mí principalmente por el carácter sistémico que tiene. O sea, que es capaz de causar impactos en otros sistemas humanos, como los sistemas de salud, los sistemas de transporte, los sistemas urbanos, los sistemas de protección social, en fin. Y esto genera una serie de situaciones que generan vulnerabilidades, ¿no? Y estas vulnerabilidades se potencializan con los efectos del cambio climático. Parte de estas vulnerabilidades también son a causa, como muy bien Miguel lo dijo, de acciones que se dan en los territorios, generalmente en países de subglobal, que terminan afectando a poblaciones más vulnerabilizadas. Y nuevamente son estas las que son más afectadas por esta situación de desigualdad y de las afectaciones del cambio climático. En muchos de los casos, estas situaciones, ¿no? de exacerbación de las vulnerabilidades da procesos de movilidad humana, en la mayoría de los casos en situación de vulnerabilidad. Esto ya se ve como un fenómeno preocupante. Hay varios números que ya nos traen una alerta sobre eso. Yo traigo aquí, por ejemplo, los datos que el Centro de Monitoramiento de Deslocamiento Interno, de Desplazamiento Interno, realiza todos los años. Ellos emiten un informe que es el GRID, ¿no? Que habla justamente de los números de nuevos desplazamientos que se registran en todo el mundo. Y solo el año pasado, el GRID del 2023 trajo que en el año de 2022 fueron registrados más de 60,9 millones de nuevos desplazamientos. De esta cantidad, más de la mitad, 32,6 millones, fueron por desastres. Y de este número, el 98% está relacionado al cambio climático.
o a eventos climáticos. Entonces, eso nos da una dimensión de la importancia de por qué traer este tema a colación cuando hablamos de las ciudades, ¿no? Otras previsiones también nos hablan de escenarios futuros. Traigo aquí un poco de la OIM, que decía que hasta 2050 se tiene una previsión de que entre 25 millones a 1.000 millones de personas podrían estar desplazándose por factores climáticos, tanto internamente como internacionalmente. El Banco Mundial también en el 2018 y el 2020 emitió 2 informes, el informe Groundswell, que también habla de estos números, que si hasta 2050, si no se hiciera nada, si los gobiernos no deciden tomar una acción efectiva para contener los efectos del cambio climático, hasta 216 millones de personas podrían estar desplazándose por estos eventos en todo el mundo. Y no solo por desastres, esto es muy interesante tenerlo en cuenta, sino también por otro tipo de eventos que nosotros llamamos los eventos de inicio lento, aquellos que muchas veces no se perciben, pero que generan grandes impactos, como la elevación del nivel del mar, la desertificación, la falta de agua, ¿no? Entonces, que generalmente también afectan a poblaciones que tienen una gran dependencia de los recursos del territorio. Entonces, estos números llaman nuestra atención, y lo que también llama la atención en este contexto es que a pesar de que se ve cada vez más preocupante este escenario en relación a este fenómeno, existe una ausencia de reconocimiento formal de las personas que son afectadas, tanto en el nivel internacional, también en el nivel interno, ¿no? No existe ese reconocimiento, y eso claramente agrava la condición de estas poblaciones y aumenta la violación de sus derechos, lo que nos llama la atención a la necesidad de una protección jurídica no solo internacional, que tal vez es el ámbito donde más ha avanzado este debate, sino también interna. Como Miguel lo decía, es necesario que los países también asuman una responsabilidad sobre qué se va a hacer en relación a estos movimientos que se van a dar por este tipo de situaciones. Entonces, ya con este contexto, me gustaría traer ya un poco más este debate a cómo se da esto en las metrópolis de América Latina, ¿no? Cómo se da esta movilidad. Primero, creo que es necesario entender cómo el cambio climático se manifiesta en América Latina. Estamos hablando de un contexto donde existen poblaciones altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, y como Miguel ya dijo, esta vulneración no solo responde a la situación de exposición, sino que ya existen vulnerabilidades previas que se dan muchas veces por situaciones de despojo, por situaciones de que son afectadas por grandes actividades agroindustriales, en fin. Estas vulnerabilidades que se manifiestan generalmente en pobreza, en desigualdad, en inseguridad alimentaria, en exclusión, en violencia, termina exacerbando la situación de estas personas, ¿no? Las que las torna mucho más vulnerables a estos efectos. Otro segundo aspecto es que tenemos en esta región una gran cantidad de poblaciones que tienen una alta biosociodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son poblaciones que tienen una relación muy próxima con el territorio, muy próxima con los ecosistemas, ¿no? Y que tienen un nivel de dependencia de este tipo de recursos. Hablamos aquí de comunidades indígenas, poblaciones rurales, poblaciones de pequeños agricultores. Entonces, los efectos del cambio climático que impactan directamente sus medios de vida terminan afectando mucho más a estas poblaciones. Y esto muchas veces se manifiesta también en una serie de desigualdades históricas, como ya sabemos, que devienen de los procesos coloniales y que se manifiestan también a nivel de desigualdades estructurales, inclusive de forma más material, ¿no? A través de las desigualdades que se manifiestan en la construcción, en las infraestructuras, que muchas veces estas poblaciones ocupan y que no son resilientes y no son adaptadas. Y aquí llama mucho la atención justamente ese proceso de crecimiento urbano que se está dando muy rápidamente en varios de los países del sur global, en muchas veces sin ningún tipo de planificación territorial, y son las personas que se alocan o que se ubican en lugares altamente expuestos a situaciones de desastre y que muchas veces no tienen las condiciones para optar por otro lugar más seguro, ¿no? Entonces se vuelve una especie de círculo perverso donde las mismas personas son una y otra vez afectadas por los desastres, ¿no? Hablamos también de poblaciones que tienen baja capacidad de preparación y de respuesta a los desastres, y muchas de ellas están ya inmersas en lógicas coloniales que se manifiestan en los despojos, en expulsiones de sus territorios, en un capitalismo de desastre, porque hay sectores que se benefician de esto también, y eso es necesario colocarlo, en una situación de racismo ambiental, porque sí hay poblaciones que sufren malas consecuencias de esto, a pesar de ser las que menos han contribuido a esta situación, y que terminan excluidas en zonas de sacrificio donde muchas veces el poder público no llega.
Entonces, este es el escenario que tenemos en América Latina y que es necesario enfrentar, ¿no? Y cuando hablamos de cómo estos fenómenos afectan a las poblaciones, sea por la ocurrencia de desastres o sea por los eventos de inicio lento que hablaba anteriormente, y da lugar a los procesos de movilidad, se genera una serie de pérdidas y daños que van mucho más allá de los números y las cifras que pueden ser contabilizadas. Hablamos de pérdidas de arraigo que generan situaciones de desarraigo y desterritorialización. Hablamos de pérdidas de territorios y también de identidades que se colocan en riesgo de pérdida. Hablamos de pérdida del sentido de pertenencia y de comunidad, lo que es muy importante para el establecimiento del tejido social de las poblaciones. Hablamos de pérdidas de vínculos familiares, comunitarios, sociales, las historias de vida, pérdidas económicas, de medios y modos de vida, de sus lugares de nacionalidad y de residencia en los casos más extremos, ¿no? Cuando se pierde totalmente el territorio. Y también hablamos de pérdidas culturales, de conocimientos y tradiciones ancestrales. Y a pesar que son elementos que muchas veces no son analizados, no son abordados numéricamente, hacen una enorme diferencia al momento de pensar la forma como las poblaciones se constituyen y consiguen ser resilientes y adaptarse, ¿no? Y enfrentar los efectos del cambio climático. En ese contexto, yo traigo aquí cuáles, en ese panorama, cuáles serían esos desafíos que identificamos, ¿no? Yo como investigadora de la Resama, dentro de los estudios que venimos analizando, cuáles serían los desafíos que las metrópolis enfrentan frente a la movilidad humana, ambiental y climática, especialmente pensando en que la mayoría de los estudios, como ya Miguel también lo decía anteriormente, existe una tendencia clara de estos movimientos que va desde las zonas rurales hasta las zonas urbanas, ¿no? Y en muchos de los casos las ciudades no están preparadas para recibir estas poblaciones, no tienen infraestructura, no tienen los sistemas para poder proveer de los servicios y de los derechos necesarios, y sobre todo considerando que estas poblaciones ya se movilizan en situación de vulnerabilidad. Entonces necesitan un mayor soporte para que estas puedan incorporarse adecuadamente en las ciudades. Algunos de esos desafíos que yo coloco aquí y que identificamos en varios de los trabajos que hemos realizado existe una ausencia de políticas de mitigación y adaptación que aborden el tema de la movilidad humana por factores ambientales, y esto en buena parte también está relacionado a esa falta de reconocimiento, ¿no? O sea, no se reconoce formalmente, entonces no hay mecanismos para levantar informaciones sobre eso y no se crean políticas. Esa es una cadena que se genera, ¿no? Falta instrumentos para recolección de datos que permitan la construcción de políticas públicas destinadas a las personas que ya son afectadas. Hay una ausencia de articulación política que aborden el fenómeno de forma amplia, incluyendo las agendas de movilidad humana, de cambio climático, de reducción de riesgo de desastres, la planificación territorial y de derechos humanos. Lo que generalmente se observa es que las políticas son dadas de forma independiente, no se conectan, no dialogan, ¿no? Existe la necesidad de un cambio de paradigma para el enfrentamiento de los efectos del cambio climático, pasar de lo que nosotros llamamos el paradigma de la emergencia, de la reacción al momento para la de prevención y adaptación, ¿no? Abordando los factores estructurales que contribuyen a la movilidad. Y aquí hablo de factores estructurales, de esos factores, ¿no? Que están influenciados por esos elementos que Miguel mencionó anteriormente, como la pobreza, las desigualdades, la violencia, la inseguridad alimentaria. Esos son los factores raíces que terminan siendo agravados por el cambio climático, por los factores ambientales. Entonces son esos los que deben ser atacados. Falta un abordaje de la temática desde una perspectiva integral y holística que abarque no solo el momento del movimiento, sino también antes y después, lo que nosotros llamamos dentro de nuestra investigación como el ciclo del movimiento, ¿no? Y que demanda una serie de acciones para la acción política y también para el respeto, la dignidad de las personas, y que puede ser trabajado de forma articulada por la política pública, ¿no? Siempre considerando también esta calidad que tiene a veces el proceso de movimiento, en el cual muchas ciudades ocupan un papel de ciudad de origen, ciudad de tránsito, ciudad de destino. Cada uno de esos tiene una demanda específica y la necesidad de una acción específica también, ¿no? Y también falta una gobernanza institucional y operativa que incluya a todos los niveles de gobierno, el internacional, el regional y principalmente los gobiernos locales, porque es en los niveles locales, en territorio, donde los efectos se sienten más, donde las poblaciones son devastadas y donde se necesita más acción y respuesta a esta situación, ¿no? Entonces, fortalecer este nivel es de extrema importancia. Lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones es que los niveles locales tienen muy poco conocimiento de este debate y sin embargo son los que más son llamados a saber y a saber cómo pueden articularse sobre eso, ¿no? Varios de estos desafíos los podemos observar en la metrópoli de Sao Paulo. Yo traigo aquí una aproximación a la situación de Sao Paulo, principalmente a partir de las políticas públicas. Entonces, un poco para contextualizar, la metrópoli de Sao Paulo tiene una extensión de casi 22.000 kilómetros cuadrados y alberga una población de casi
de un poco más de 21 millones de habitantes, ¿no? Hablamos de una de las ciudades más, de la ciudad más poblada de América del Sur y una de las más pobladas en el mundo, ¿no? Y que también tiene altos niveles de desigualdad social y económica. Dentro aquí de la ciudad se ha habido un aumento de eventos extremos, los principales han sido la sequía, el incremento de lluvias que ha traído muchas situaciones de inundaciones, deslizamientos de tierra, entre otros. Y esto claramente genera situaciones de riesgo que afectan a miles de personas y familias. Solo para que tengan una idea, en el 2022, la región metropolitana de Sao Paulo registraba más de 750.000 casas en áreas de riesgo, de deslizamiento, de derrumbe, ¿no? Y solo en la capital paulista se identificó un incremento de 20% de las moradas, de las casas en áreas de riesgo en un lapso de 11 años. Esto nos dice mucho del crecimiento acelerado que han tenido estas grandes metrópolis y de la forma como han crecido, ¿no? Desorganizada, no planificada y en áreas de riesgo. También lo que se observa es que hay un aumento, uno de los eventos que más viene afectando a la metrópoli es el aumento de las precipitaciones, así como el número de días secos consecutivos. ¿Cómo sucede esto? ¿No? Hay eventos de lluvia intensa que antes ocurrían en un lapso de 2, 3 meses, lo que se ve hoy en día que ocurren en 3, 4 días. Entonces son lluvias muy intensas que se dan en periodos prolongados con mucha intensidad y con mayores periodos de tiempo seco entre ellos. Entonces obviamente esto genera grandes desastres dentro de la ciudad en cortísimo tiempo, ¿no? Y el fenómeno que más ha impactado en el aumento es el aumento de la intensidad de las precipitaciones, ¿no? Se ve un aumento claramente en el número de las precipitaciones superiores a los 100 milímetros por día, lo que ya es mucho, ¿no? Si se compara esta cantidad con los últimos 20 años y con los 6 décadas anteriores aquí de registro en la ciudad de Sao Paulo. En términos de política para enfrentamiento, si bien Sao Paulo, ¿no? es parte de la iniciativa del C40, que es una red de las grandes ciudades del mundo que se han comprometido en una acción climática urbana que pueda construir comunidades y economías más sostenibles, inclusivas y ambientalmente más justas, y también es parte del grupo de trabajo de alcaldes mundiales sobre clima e migración. A pesar de eso, y a pesar de que muchas veces la política de Sao Paulo en términos de política climática y política migratoria es elogiada, ¿no? porque tiene políticas específicas, lo que se observa analizar estos instrumentos, y también sucede lo mismo a nivel del Estado y a nivel nacional, es que no existe ese diálogo que yo indicaba anteriormente, no existe ninguna articulación entre la temática migratoria o entre la temática climática o la temática de reducción de riesgo de desastre. Lo máximo que encontramos en este instrumento fue en el Plan de Acción Climática del municipio de Sao Paulo, que tenía un pequeño párrafo que decía que los efectos del cambio climático pueden dar lugar al aumento de refugiados climáticos y que era necesario garantizar el acceso a derechos. Pero no existe más, no existe ningún tipo de directriz, ni de reglamento, ni de acción que dé un encaminamiento, que indique un camino para la cual, ¿no? el accionar público pueda abordar esta temática. Entonces, yo creo que ya me pasé del tiempo que me dieron. Les pido disculpas por eso y yo les agradezco y estoy a disposición para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Zenaida, por esta presentación muy interesante y muy bien estructurada, y creo que, bueno, haciendo hincapié de algunos puntos que me parecen absolutamente cruciales y que también están en diálogo, ¿no? Con las intervenciones que hemos tenido antes. Y también me parece tu intervención perfecta para abrir el debate. Hoy una observación. Hoy teníamos planeado también la presencia de Beatriz Felipe, que desafortunadamente ha tenido un problema personal y hoy no podrá estar con nosotros, pero seguramente que en otra oportunidad podremos tener a Beatriz. Entonces, Zenaida, muchas gracias. Realmente creo que has abierto algunos hilos que nos permitirá abordar en la discusión en este momento. Primero, me parece muy interesante esta síntesis que ha hecho de la idea del paradigma de la emergencia y de la crisis, ¿no? Que es algo que está muy conectado con las narrativas contemporáneas sobre el medio ambiente, pero también sobre las migraciones, ¿no? Eh, Estamos a todo momento hablando de crisis migratoria, de crisis medioambiental, y claro, en un tema que está en el cruce de estos dos narrativas de crisis y de emergencia, al final se vuelve más vulnerable
¿no? A las implicaciones de lo que significa, ¿no? Definir una situación como una situación de emergencia. Y la propuesta de Zenaida también me parece también crucial, que también va en línea con lo que nos comentaba Miguel, que es la relevancia de la prevención, o sea, la relevancia de planes de acción más concretos, ¿no? Eh, y ahí va mi primera pregunta. Tenemos dos hechos, o sea, sabemos de dos cosas. Por una parte, sabemos, y eso ya está muy establecido, que no hay instrumentos tanto en el derecho internacional como también a nivel local, ¿no? Que garantizan la protección de las personas desplazadas por causas medioambientales. Eso es algo que sabemos. Por otra parte, también sabemos que cuando a nivel de las ciudades, a nivel local, hay planes, ¿no? de acción climática o planes de adaptación, cuando hay, ¿no? En general, ellos no hacen mención o no hacen la mención adecuada a la cuestión de las personas desplazadas por causas medioambientales. Son dos ejes problemáticos. Mi pregunta es a Zenaida, Miguel y a Carlos. ¿Qué podemos hacer diante de esta situación problemática? Evidentemente que por una parte sí, hay que denunciarla, ¿no? Hay que denunciar la falta, hay que denunciar la falta de instrumentos, hay que denunciar la falta de reconocimiento a nivel local, pero qué podemos hacer, ¿no? Desde la sociedad civil, desde la academia y desde también en el diálogo de la academia y la sociedad civil con la administración pública, ¿no? Aquí tenemos también la presencia honorable de Xavi. Esa sería mi pregunta, porque más que una pregunta es una inquietud, es algo que realmente me preocupa y que, bueno, me molesta en el sentido de que nosotros que estamos, ¿no? en eventos que abordan este tema, siempre hacemos hincapié de la falta ¿no? de marcos más generales, de acciones más concretas. Y me queda la duda, ¿qué podemos desde la academia, desde la sociedad civil y sobre todo de la alianza de la academia con la sociedad civil, qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué tipo de investigación? ¿Qué tipo de acción? ¿Qué tipo de litigación estratégica se les dé caso? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿No? Esta es mi pregunta más general a Miguel, Zenaida y Carlos. Y también, si os parece, voy a abrir a las personas asistentes, tanto en el Zoom cuanto en el YouTube, si quieren aprovechar este tiempo, ¿no? Que Carlos, Miguel y Zenaida nos van a abordar esa cuestión más amplia para formular vuestras cuestiones, pueden pedir la palabra en el video aquí en el Zoom, pueden también enviarlo por el chat del Zoom o del YouTube. Entonces, si os parece, abordamos primero esta pregunta muy amplia, muy general, pero que me gustaría escuchar vuestras reflexiones. Si parece, te paso la palabra, Carlos. Carlos, no sé si me escucha. ¿Me escucha, Carlos? Ah, Ok, sí. gracias por la A ti, palabra. a ti. Mira, yo creo que el camino lo hemos iniciado con este evento, si Perdonad, te no sé si parece, me ¿no? oís. Hola. Sí, sí, perdón, Carlos. Sí, Miguel, te escuchábamos. Gracias. No pasa nada. Carlos, si quieres seguir. Bueno, digo que creo que el camino frente a la pregunta que planteas está iniciado. Tiene Perdón, que ver Miguel. con... Perdón por interrumpirte. No, que Carlos estaba hablando. Perdón. Es que creo que tiene algún problema de conexión y se ha cortado, Carlos. Vale, si os parece, Carlos, pasamos la palabra a Miguel y una vez que puedes restablecer la conexión, te paso otra vez la palabra. Perdón, Miguel, por interrumpirte. Te paso una vez más la palabra.
Sí, Miguel, si quieres puedes seguir. Perdón por haberte interrumpido. Miguel, ¿me escuchas? Estás muteado, perdón. Tu micro está cerrado, Miguel. No te escuchamos, Miguel, perdón, que estás muteado. Ahora sí, ahora vamos. Muy bien. No pasa nada. Esto es también la parte bonita del online. Ya lo hemos naturalizado completamente. Bueno, muy bien. Miguel, si quieres seguir y después pasaré la palabra a Carlos. Vale. Perdón, es que la última parte de tu pregunta, Tales, ya no la oí. Entonces, no sé si me pierdo un poco. ¿Puedes repetir muy sintéticamente? Perfecto. No, mi pregunta era, tenemos este problema, ¿no? De falta de marcos de protección internacional y también la acción a nivel local es muy limitada, ¿no? Se hace mención muy narrativa y poco práctica. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil y desde la academia? ¿Qué se puede hacer frente a este panorama? Vale, sí, gracias, Tales. A ver, desde la academia yo creo que es muy importante conocer mejor el fenómeno. Yo he dicho antes que sabemos, creo que quienes estáis en países, vamos a llamarlos del sur global, por llamarlos de alguna manera, Zenaida, por ejemplo, que estás investigando en Brasil, investigáis en directo estos desplazamientos de población que se produce, cómo crecen las ciudades, estas ciudades mmm, que crecen de la manera que muy bien habéis descrito los dos, ¿no? Pero quienes estamos en países del norte global, digamos que estos fenómenos los detectamos por las migraciones que recibimos, aunque también aquí se sufren los impactos del cambio climático, pero aquí, por ejemplo, en Cataluña tenemos una sequía brutal en estos momentos, pero esto no provoca desplazamientos de población todavía. Por tanto, si hablamos de desplazamientos de población provocados por el cambio climático o otros impactos medioambientales, es en países del sur global y es hacia las ciudades del sur global, como ya se ha explicado ampliamente, y por tanto los detectáis, los vivís más directamente en estas ciudades, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Barcelona, por ejemplo, en ciudades del norte global? Desde la academia, desde luego, conocer mejor y las migraciones que nos llegan, analizar la dimensión climática que tienen, porque eso no lo sabemos demasiado bien. Sabemos que influye, pero no sabemos ahora están llegando al Estado español, sobre todo a Canarias, senegaleses. Sabemos que hay unas causas políticas, esas están muy claras. Sabemos que también influyen las medioambientales, pero esas no las tenemos dimensionadas y, por tanto, conocerlo mejor. Y luego, impulsar, tanto desde la sociedad civil como desde la academia, este criterio de responsabilidad que hemos señalado todos, que a las personas que emigran, que inmigran aquí, en este caso, y que llegan a Barcelona, por ejemplo, pues son merecedoras de unos derechos de protección, de unos derechos como migrantes, pero también derechos que las sitúan como refugiadas o que las acercan a la idea de refugiadas, porque son personas que han sido víctimas de unas actuaciones políticas, sobre todo los países del norte global, tienen una responsabilidad. Entonces, desarrollar esta idea de la responsabilidad. Antes, Xavi Cubells ha explicado que la ciudad de Barcelona pues, tiene unos programas de atención a refugiados, etcétera. Las ciudades han avanzado más, hay que decirlo, que los estados. Los estados, sobre todo, a lo que se están dedicando es a impedir que la gente llegue con acuerdos con terceros países, de externalización de fronteras, que se paga a terceros países para que no deje pasar a los migrantes y refugiados hacia nuestras fronteras.
con actividades muy policiales, muy represivas. Esto es en lo que están destacando ahora mismo los estados. Entonces, denunciar esto, exigir derechos humanos, en definitiva, creo que es algo que tenemos que intensificar, que en nuestras sociedades hay muchas entidades que lo hacen, pero que tenemos que intensificar y con la idea de que las personas que llegan a nuestras fronteras por estas causas son merecedoras de protección, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Miguel. Carlos, si quieres seguir con tu intervención. Carlos, estás muteado. No te escuchamos. Ok, Ahora sí. bueno, decía que con los temas nuevos, siempre lo que hay que hacer es primero pensarlo, ¿no? Y la academia es el espacio ideal para ello. Pero no hay que pensarlo solo desde la burbuja de la academia, sino echando raíces en la sociedad, donde se encuentra el hecho social. Porque si no, terminamos con estas políticas muy genéricas que con un solo término intentan aprehender una realidad que es muy compleja, tiene muchos detalles y donde las entradas pueden ser múltiples, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí vamos bien. Creo que para pasar a la acción, primero hay que tener la comprensión del fenómeno y plantearlo en la lógica eh, de acción política, ¿no? Desde la política pública hay unas responsabilidades, como bien lo ha dicho Miguel, los estados tienen unas responsabilidades para con sus ciudadanos y también hay unas responsabilidades de la autoridad en la gestión del espacio y de el espacio que no es solamente geográfico, también es social, ¿no? Este tema de las relaciones de las que hablábamos hace un rato, el tema del capital social que nos planteó Putnam el 95, pues también es importante. Pues no se trata solamente de armar guetos y tener a una población que tiene unos ciertos derechos, pero está en el gueto, sino de integrarlos también como un espacio en el que florecen, se desarrollan y contribuyen, como veíamos en el caso que de los 3 casos que hemos presentado hoy, construyen un espacio natural, social y termina siendo también vibrante económicamente. Pero bueno, para que eso ocurra, hay que tener cuidado de que nuestra planificación no destruya esos esfuerzos y no deteriore tampoco ese capital social. En la ciudad de Lima, y bueno, también con influencia de lo que pasa en España, tenemos algunos tarugos por autoridad municipal que solo piensan en el centro comercial, en el espacio privado, han retirado las mesas. Carlos, no te escuchamos. Creo que tienes problemas de conexión. Vida, están Ahora sí. invirtiendo el esfuerzo en adaptarse y están contribuyendo a construir un espacio que, como digo, puede ser el arbolado que han construido, pero también las relaciones y tejidos que están. Ay, qué pena. Carlos, realmente creo que estás con problemas de conexión y te hemos perdido una parte de tu intervención. Creo que ahora hemos perdido la conexión contigo. Bueno, aprovecho, paso la palabra entonces a Zenaida. Gracias. Gracias, Tales. Sí, rápidamente aquí, esta inquietud que tú tienes es la que tenemos todos, creo. No, o sea, también en Resama tenemos esa preocupación para tal vez contextualizando un poco para la gente que escucha por primera vez qué es Resama. Resama es una red de investigadores independientes que ya tienen más de 10 años investigando este fenómeno en América Latina.
Y nuestros principales frentes de acción, justamente identificando, ¿no?, que el debate sobre la protección avanza a paso muy lento, ¿no?, y que la necesidad de protección y acción es más urgente, ¿no?, lo que ocurre en territorio es más urgente. Nosotros hemos trabajado en otras frentes de acción, ¿no?, como por ejemplo la incidencia política, la incidencia en la gestión pública y también la construcción colectiva de capacidades. Yo pienso que tal vez una forma de responder a eso que tú decías, ¿qué hacemos, no? Si vemos que el tema de protección no avanza o muchas de las políticas no están articuladas. Lo que hemos intentado hacer a partir justamente de la incidencia que hacemos en Resama es intentar influenciar estos espacios donde se discute este tema, dar visibilidad al tema, porque en buena parte no hay ese diálogo de las políticas, porque muchas personas no conocen de este tema. Hace poco terminamos un proyecto dentro de Resama para hacer un diagnóstico sobre la movilidad ambiental, ¿no?, por factores ambientales en el Gran Chaco Americano. Eso fue a pedido de gobiernos locales que tenían interés de entender cómo se ve este fenómeno y se estaba ocurriendo en el Gran Chaco Americano. El Gran Chaco Americano es un ecosistema que se divide entre Argentina, Bolivia y Paraguay, ¿no?, y una parte de Brasil. Y fue muy interesante ver cómo al principio, que cuando comenzamos no se tenía absolutamente ninguna información de este fenómeno en la región, y terminamos mostrando que el fenómeno efectivamente ocurre, ¿no? Y para los propios gobiernos locales con quienes hemos dialogado cuando entregamos el resultado de esta investigación, era interesante entender cómo fenómenos que ya ocurrían en el territorio no se visibilizaban como alguna cuestión que estaba relacionada al factor ambiental. Entonces llamo a esto la atención, a pesar de que las personas en los territorios y los actores políticos, ¿no?, los que hacen política pública, saben que eso ocurre, muchas veces no identifican el factor ambiental rápidamente. Entonces, intentar hacer estas conexiones, y creo que el papel de la academia juega un papel fundamental en eso, ¿no?, intentar subsidiar al poder público con esos elementos que permita pensar una política pública más adecuada, es una de las frentes tal vez que pienso pueden ser avanzadas, ¿no? Y en Resama hemos intentado eso a partir de esos espacios de diálogo, trayendo el tema a espacios tanto regionales cuanto locales, ¿no?, sobre cómo se da este fenómeno y cómo es necesario tener una visión más holística. Como decía anteriormente, no es solo enfocarnos en la movilidad se da por una situación previa, una situación que da situaciones de vulnerabilidad y que lleva a la necesidad en muchos casos de migrar. Entonces, tal vez para mí el factor clave es ver cuáles son esos factores, ¿no?, que están dando lugar a ese proceso de movilidad, además del factor ambiental. Porque generalmente cuando se habla de ese tipo de fenómeno no es solo una causa que da lugar al movimiento, son la unión de varias causas que terminan siendo potencializadas por el factor ambiental o climático, ¿no?, o que muchas veces actúa como un detonante de esas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, me parece que esa sería una frente, esa incidencia que se puede hacer con el poder público, que la academia puede aproximarse para intentar pensar en políticas más estructuradas en ese sentido. Y el segundo punto que yo resalto, y que Carlos lo decía, y que también nosotros apoyamos mucho en ese sentido, es dar visibilidad y protagonismo a aquellas personas en territorio que están enfrentando estas situaciones. Porque si bien es necesario admitir que hay una situación de vulnerabilidad, también es necesario valorizar cuánto estas personas son resilientes y tienen capacidad de adaptación. Muchas veces el problema es los reducidos recursos que tienen. Pero lo que, por ejemplo, nosotros vemos en las investigaciones es que las personas en muchos casos no desean migrar. La migración es vista como una decisión de último recurso, ¿no? Y lo que ellas buscan es adaptarse. Entonces, pensar en esas acciones que también puedan fortalecer las capacidades de las poblaciones para adaptarse y mantenerse en sus territorios, me parece también una frente que debe ser avanzada para pensar justamente ese fenómeno de forma más integrada, ¿no? Y no solo esperar a que suceda el evento, a que suceda el movimiento y solo reaccionar en ese momento de forma emergencial, ¿no? Pensar de forma mucho más holística y articulada. Muy bien, muchas gracias, Zenaida. Bueno, me gustaría aquí leer dos comentarios que nos ha surgido en el chat. Uno de Jessica Pons, que más que una pregunta nos comparte una reflexión. Ella dice que cree que la migración climática es un área emergente que requiere atención y soluciones innovadoras. Reconocer y abordar las necesidades de los migrantes climáticos implica considerar los derechos humanos, la justicia climática y la cooperación internacional para desarrollar respuestas eficaces que protejan a las personas afectadas por el cambio en el medio ambiente. Como lo mencionó Miguel Pajares, para dar protección y regularización. Muchas gracias. También tenemos la intervención, el comentario de Yvonne,
que nos dice, bueno, nos agradece, ¿no? Excelentes intervenciones. Y como efecto del huracán Iota y ETA de finales de 2020, recibimos en México la primera caravana migrante por razones climáticas. Se documentaron múltiples casos, sin embargo, la falta de mecanismos de protección obligó a incluirse en categorías de refugio por violencia y persecución. Existió un trámite en la Comisión Mexicana de Ayuda a Mexicanos por razones climáticas, pero fue negativa en el sentido de reconocimiento de protección internacional. Ivonne nos agrega que actualmente la OIM en Chiapas está estudiando en 5 ejidos que coliden con Guatemala en el nexo entre desplazamiento y razones climáticas, buscando evidencia a través de un primer estudio piloto. Y bueno, y Raquel manifiesta su interés en conocer un poco más de lo que nos comenta Ivonne. También abro el micrófono si alguien quiere hacer alguna intervención en el micrófono. Ivonne nos comenta que es de ayuda a refugiados, Comar. Ok, bueno, de hecho llegamos a nuestro límite de tiempo. Me gustaría agradecer a todos y a todas en nombre del proyecto BAMAC. Me gustaría recordar también que mañana tenemos la segunda sesión, Metrópolis de acogida climática, planes y acciones posibles desde las ciudades, donde vamos a enfocar específicamente, ¿no?, los planes de adaptación y de acción climática que se hacen en el ámbito de las ciudades y de qué forma incluyen o no la cuestión de las personas migrantes por razones medioambientales. También abro la palabra bueno, a todos los ponentes, también a Xavi Cubéis, si quieren hacer una intervención de cierre a esta sesión. Xavi. Bueno, pues no quiero alargarme mucho, ¿no? Solamente agradeceros. He estado muy atento durante todas las intervenciones, excelentes, porque lo que os decía al principio, ¿no? Una cosa es la voluntad que podemos tener nosotros como ayuntamiento y otro es el conocimiento, ¿no? Son dos realidades muy diferentes. Aquí sí que es importante un tema, ¿no? Y es el que siempre explicamos, que es que desde las municipalidades, desde lo que son los ayuntamientos, las posibilidades que tenemos no están ligadas a la realidad, ¿no? En este momento, evidentemente, la responsabilidad y todo lo que son las posibilidades de hacer cosas están a nivel estatal, algunas a nivel autonómico, y las municipalidades, ¿qué nos pasa? Que nos encontramos como realidades, como las primeras lugares donde atendemos a las personas que llegan a las diferentes ciudades, ¿no? Por tanto, cuando no tenemos competencias, siempre decimos que lo que tenemos son ideas, ¿no? Y intentamos ir trabajando por esta línea. Por eso es que seguimos trabajando en servicios que van orientados al refugio y en proyectos que van orientados en esta línea. Pero es difícil poder desde una municipalidad sin competencias poder actuar de una manera muy, muy fuerte en situaciones como la que nos ocupa, ¿no? Pero bien, muchas gracias y yo no... Mañana sentiré mucho no poder estar, ¿no? Pero hoy sí que he podido abrir un espacio en la agenda para poder estar durante toda la sesión porque realmente ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavi. No sé si Zenaida y Miguel quieren hacer un cierre. Yo solo pedir disculpas de nuevo porque he vuelto a estar un rato sin conexión y al final he cogido el móvil, y, o sea, he apagado el ordenador, he cogido el móvil y nada, solo decir que los ejemplos que se han puesto de Brasil y Perú son muy interesantes y es precisamente los que la gente que vivimos en Barcelona y que investigamos esto, pues nos animan a seguir investigando en colaboración con investigadores de todas esas universidades, ¿no? Y que ojalá, pues, y que gracias por este tipo de jornadas que también sirven para alimentar esa confluencia de personas investigadoras que pueden trabajar en todo esto. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Zenaida.
Igualmente, Tales, agradecer a todos por la acogida, por la oportunidad. Siempre es muy rico participar de estos debates y bueno, no colocarme a disposición, colocar a Rezama también para poder continuar discutir, ya que nuestras realidades son diferentes, pero si se dan cuenta nos convergimos, ¿no? Siempre nos encontramos en puntos, entonces creo que es necesario sumar esfuerzos para avanzar en ese sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Zenaida. Bueno, entonces llegamos al final de esta jornada y mañana nos vemos una vez más. Un abrazo a todos y a todas.